Buenos días, profesor. Me llamo Valentina Quinteros y esta es mi presentación para el examen. Yo voy a hablar sobre el tema de la morfosintaxis. Antes de comenzar, tenemos que preguntarnos ¿qué es la morfosintaxis? La morfosintaxis es una rama de la lingüística que combina el estudio de la morfología y la sintaxis, en la que la morfología se encarga de ver la estructura de las palabras y la sintaxis cómo se combinan para formar oraciones coherentes. En la morfología se estudia la estructura interna de las palabras y cómo se forman. Se enfoca en los morfemas, que son las unidades mínimas de significado en una lengua. Mientras que en la sintaxis se estudia la estructura de las oraciones y los grupos de palabras, los cuales se denominan sintagmas, y cómo estos se combinan para formar mensajes coherentes. También analiza las relaciones entre las diferentes partes de la oración, como el sujeto, el predicado, los complementos, etc. Ambas partes, tanto la morfología como la sintaxis, tienen distintas características, las cuales voy a nombrar ahora. En la morfología se analizan las palabras como unidades y se descomponen en sus partes más pequeñas con significado, los cuales son llamados morfemas. La morfología también cuenta con dos divisiones, las cuales serían el lexema y el morfema gramatical. El lexema es el significado principal, mientras que el morfema gramatical es una información adicional. Un ejemplo de esto sería decir la palabra niñas. Niñ funciona como lexema, mientras que la parte de as al final funciona como morfema gramatical, ya que es una información adicional, ya que aquí nos están diciendo el género de las niñas y aparte nos están diciendo que son más de una. Por otra parte, la sintaxis analiza cómo las palabras se combinan para formar sintagmas, los cuales son grupos de palabras con una función sintáctica, y cómo estos sintagmas se estructuran para construir oraciones completas. También estudia cómo las palabras se relacionan entre sí dentro de una oración. Por ejemplo, el verbo es el núcleo del predicado y el sujeto quien lo hace. Un ejemplo de esto sería decir, los niños juegan en el parque. Los niños serían el sujeto y juegan en el parque sería el predicado. También la sintaxis analiza el orden de las palabras y cómo ordenar bien una palabra puede hacer que un mensaje sea bien recibido y sea bien entendido. Pero, ¿cómo se estudia la morfología y cómo se estudia la sintaxis? La morfología se estudia analizando la estructura interna de las palabras a base de unidades mínimas, las cuales son los fonemas, e identificando los lexemas y los morfemas gramaticales. Para esto tenemos que saber dividir los morfemas, el lexema y el morfema gramatical. Que como bien dijimos antes, los morfemas son unidades mínimas con significado. El lexema es el significado principal y el morfema gramatical es información adicional. La sintaxis se estudia analizando cómo grupos de palabras pueden transformarse en una oración coherente. Para esto se divide en las siguientes secciones. Primero tenemos el sintagma, los cuales son las palabras que forman la oración. Luego tenemos las funciones sintácticas, las cuales serían el sujeto, el predicado y el objeto directo. Y por último tenemos el orden de las palabras. ¿Qué ejemplos podemos dejar acerca de cada una de las divisiones de la morfología y la sintaxis? Para la morfología, en la parte de lexemas y morfemas gramaticales, tenemos de ejemplo la palabra casas. El lexema se presenta en cas, mientras que el morfema gramatical se puede ver en as, ya que nos dice que son más de una casa, por lo que es información adicional. Mientras que para las subdivisiones de la sintaxis tenemos el ejemplo para las funciones sintácticas. En las funciones sintácticas se separa el sujeto, la acción y el objeto directo. Un ejemplo de esto sería decir, el perro persigue la pelota. En esta oración el perro sería el sujeto, perseguir sería la acción y la pelota sería el objeto directo. Para la sintaxis, en la parte del orden de las palabras, primero vamos a dar un ejemplo de una sintaxis correctamente utilizada, el cual sería decir, mi hermana se enfermó, anoche tosía mucho. Pero una sintaxis mal utilizada sería decir, hermana, ayer, mi anoche, mucho enfermo tosía. En este último ejemplo, claramente la sintaxis no está bien utilizada, por lo que el mensaje no termina siendo muy coherente, pero igual se puede inferir, pero no es la idea que la persona tenga que inferir para que pueda entender el mensaje, sino que sea claro y preciso.
Y esa fue mi presentación de la morfosintaxis, espero que la haya gustado.